Hola, hola. Bienvenida, bienvenidos. Doy un momentito a que escuchen que ya estamos empezando. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una charla, un encuentro. Ahí están. Para conversar, ahí están entrando. Doy unos segunditos más y les leo. Ah, perfecto, Gui. Gracias por el aviso. Hola, Nati. Hola, quienes van llegando. Hola, Hola, hola. Bien, probando todo. Bueno, dale, dale. Ah, Rami, lo mismo. Ah, perfecto, perfecto. Sí, genial, me escuchan. Buenísimo. De todas maneras, también, buenísimo, gracias por el aviso. Y vamos a comenzar entonces. Y también la estamos grabando para varias compas que van a verla en diferido. Bueno, entonces, espero que se encuentren bien. Y contarles que esta es un encuentro, una charlita para compartirles acerca de los encuentros de profundización en alineación, ¿sí? Que es un nuevo dispositivo de este año. Bien, entonces, para contarles acerca de lo específico de estos encuentros, primero nos pongo un poquitito en contexto, por qué surgen estos encuentros, de dónde es el primer año que los voy a hacer, al menos con este nombre y formato, y, y cómo surgen. Em, Surgen en la necesidad de permitir al mismo tiempo la profundización, ¿sí? En nuestras prácticas, ¿sí? Y habilitar esos distintos dispositivos para distintas posibilidades, distintas necesidades que tienen las personas y poder convertir estos saberes, estos conocimientos y prácticas que tiene naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza eh, en esta diversidad, pero y sin perder profundidad. Este año, además, es un año particular porque también es el primer año donde la práctica continua, que fue uno de los espacios que nos tuvo encontrándonos y practicando y investigando, este año se amplía a 4 salas de práctica, donde las prácticas de alineación van a haber 2 veces por semana, son 2 salas, y en ninguna de ellas las voy a estar dando yo. Y son prácticas de alineación específicas, con un enfoque específico. Alineación es muy, muy grande y podría tener varios enfoques. De hecho, así lo vamos recorriendo en el año o en distintos ámbitos. Voy abordando o haciendo una tarea de selección según el enfoque que le queremos dar. Entonces, las prácticas de alineación, la práctica continua de alineación de este año va a tener enfoques específicos que sirven tanto para quienes vienen teniendo un amplio recorrido como para quienes quieren iniciar. Ujú. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos para tener un marco eh, de realmente poder abordar dudas, cuestiones en las que están trabajando en sus tareas de la época y poder darles una capa todavía más profunda, tanto en la información como en las estrategias, como en las dinámicas de poder preguntarnos y conocer esto? Entonces, bueno, desde ahí va surgiendo.
Ahora voy a entrar en más detalle en esto específico. Todavía como parte de la introducción de esta charla, como un poquito de contexto, decirles que desde el año pasado, en realidad desde antes, pero fuertemente desde el año pasado y también durante este año y el próximo, estamos en unos procesos de reorganización y de sistematización de los conocimientos que ya tiene este sistema, de cómo se sistematizan sus prácticas, sus ramas, su investigación para ofrecerse a la diversidad de posibilidades y necesidades. ¿Mm? Entonces, estamos trabajando en esto mucho y compartirles un primer mapita que en breve va a estar, ya algunas lo vieron en las charlas de que estuvimos teniendo estos días, charlas acerca del sistema y charla en la sesión de preguntas, pero de todas maneras brevemente compartir para que me entiendan a qué me refiero. Esperen que corro yo. Que aparecen un montón de cosas. Ahí va. ¿A qué me refiero? El sistema es un sistema que está en creación desde hace mucho, tiene 30 años. Hicimos una charla de presentación del sistema que también la tienen disponible en la escuela. Ahora en un ratito se las voy a mostrar, donde cuento el recorrido de cómo surge el sistema y qué es el sistema hoy, ¿sí? Y en eso, cuáles son sus propósitos. Y esto es cómo se puede acceder al sistema. Entonces, en este cómo se puede acceder a todo este sistema que hoy por hoy es muy amplio, ¿m? Es que estamos trabajando en esto. Entonces, por aquí mencionar que tenemos diversas formas de acercarse, conocer y practicar este sistema, y uno es a través de programas educativos, ¿sí? A través de programas formativos, a través de la divulgación de textos y demás, y de la participación comunitaria. Entonces, estamos enmarcadas, lo que vamos a ver aquí es dentro de los programas educativos, ¿sí? Dentro de los programas educativos tenemos lo que son a nivel virtual los cursos online, ¿sí? De estos cursos los estamos filmando este año, ¿sí? En alta calidad, y van a ser cursos donde se presentan las bases del sistema en un proceso educativo, teórico y práctico. Educativo se refiere a que es un proceso donde se visibilizan, ¿sí? También las estrategias, los procedimientos, tanto físicos como conceptuales, ¿sí? En estos cursos. Entonces son para compartir la información gordita. Bien. Por otro lado, tenemos procesos de práctica continua. La práctica continua, con el tiempo y ya inclusive de este año, está destinada también a diversos niveles de experiencia, ¿sí? Y tiene que ver con estas clases semanales para la asimilación progresiva. ¿Mm? Y este año tenemos estas 4 salas de práctica continua de 2 ramas del sistema. Bien, por otro lado tenemos sesiones de preguntas. ¿Mm? A nivel de los procesos, o sea, son encuentros para profundizar en las preguntas que surgen en el andar, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos procesos presenciales, ¿sí? Que tenemos convivencias, aquí donde estoy ahora, en nuestra escuela en Patagonia, muchas de ustedes han venido. ¿M? Tenemos también seminarios intensivos, son seminarios donde se comparte el aspecto educativo, ¿sí? Del sistema según la rama en diversos territorios o también aquí en nuestra escuela, donde viajamos y compartimos. ¿M? También tenemos la práctica continua, ¿sí? En formato presencial, que este año no la vamos a estar teniendo, sino desde el próximo año, pero ya muchos años hemos compartido la práctica semanal de asimilación progresiva en formato presencial, ¿sí? Y también accedemos con el sistema a través de clases y talleres en diversos festivales, encuentros que hay en diversos territorios que nos invitan y hacemos algún tallercito, un hola, una charla. Bien, después tenemos dentro de este que son los programas educativos, lo que surge de este año son estos encuentros de profundización en alineación, que se requiere tener experiencia y vamos a hacerlo en 2 formatos, tanto virtual como presencial. Y por otro lado, también tenemos sesiones individuales.
¿m? Que pueden ser solo encuentros cada tanto con estudiantes, ¿sí? Que ya son estudiantes, practicantes del sistema, que cada tanto necesiten un encuentro para profundizar en algo específico, como hay personas que entran directamente al sistema por situaciones, ¿sí? De salud, de alguna cuestión más específica que requiere un inicio en estos encuentros individuales y generalmente después continúan en los procesos educativos, que es el enfoque fuerte que tiene el sistema. Bien, esto es lo que hoy tenemos, ¿sí? Estamos trabajando en lo que es el programa formativo por excelencia, que va a ser la certificación en investigación y docencia en el sistema, ¿sí? Donde es el espacio destinado a compartir el sistema en completo, porque tiene la cantidad de dedicación, de tiempo y todos los dispositivos para que eso sea. Y esto tiene la próxima apertura en enero de 2028. Y esperamos que este año, a partir de la segunda parte del año, ¿sí? Pero esperamos que sea dentro de este año ya abrir las inscripciones en esta segunda mitad de 2026, y también compartirles cuáles son, cómo va a ser los programas, cuáles son los requerimientos y demás. Bien. Por otro lado, hay gente que conoce el sistema a través de nuestro libro, también hemos participado con textos y ensayos en diversos libros, que es de donde las personas se interesan y luego entran en el sistema o lo usan simplemente a nivel del campo más del conocimiento filosófico o teórico para llevarlos a sus otros campos. Sé que el libro se comparte en varias universidades de danza y teatro, ¿sí? Y quizás no son personas que han practicado, pero igual lo toman, lo citan para mezclar en con sus propias prácticas. Entonces tenemos esto, el sistema llega también a través de estos textos, ensayos, a través de charlas, conferencias, entrevistas y conversatorios. ¿Sí? Y el último campo a través del cual se puede acceder al sistema es a través nombramos ahora participación comunitaria o participación en proyectos colectivos y situados, donde, como les contaba en esta charla de presentación del sistema, desde el año 2000, eh, yo y como parte de este sistema me he encargado de crear no solo dispositivos de encuentro para el aprendizaje, sino entornos en los que acontecen estos procesos. Bien, entonces hoy por hoy tenemos nuestro hogar, que es una comunidad en formación donde está nuestra escuela, y hay diversas formas de participar y entender también el más allá de la sala, ¿no? Cómo ir entendiendo la vida como práctica, aprender a vivir, esto que mencionamos. Bien, entonces este quería dejarles como un primer gran contexto y entonces decirles, para antes de entrar ya de lleno en los encuentros de profundización, que ha sido una pregunta medular de todo el recorrido, tanto de creación de las prácticas y conocimientos teóricos del sistema, la pregunta por los dispositivos a través de los cuales circula el aprendizaje. ¿Sí? Es como así como no podemos pensar el interno sin el entorno, tampoco podemos pensar el contenido sin cuál es la estructura que alberga ese contenido. Como para nosotros no hay tanta disociación. Entonces, ¿cuál es el dispositivo? El dispositivo habla de una dinámica espacial, las dinámicas que se realizan adentro de ese espacio. ¿Cómo circula el conocimiento? ¿Solo del docente a estudiantes o hay otras dinámicas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tiempo se le da a las cosas? ¿Mm? Entonces, desde el inicio, naturaleza, el sistema de naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza, ha sido creador no solo, como decía, de prácticas, exploraciones, conocimientos, sino de dispositivos para habilitar esos conocimientos, sobre todo para encarnarlos. Ujú. Entonces hemos creado eh, bueno, así surgieron los viajes en conjunto, seminarios en la naturaleza, laboratorios, ¿sí? Uno muy radical donde varias de ustedes me conocen o nos conocen o se conocieron ahí, fue el laboratorio para el aprendizaje y el hacer colectivo desde el campo de la danza. Por ejemplo, ese fue un dispositivo para el cual invité a investigar durante todo un año
Fuimos un gran grupo de investigadores, docentes y artistas investigando sobre el paradigma educativo. Y luego lo abrimos en 2017 y 2018 a un grupo de estudiantes. Y tenía toda una perspectiva del aprendizaje. A ver, disculpen. Estuvimos pensando y reflexionando mucho acerca del paradigma educativo, de cómo ocurre la información, cómo se aprende, ¿sí? Inclusive cuestionando las materias. No dábamos materias, dábamos varias personas, un grupo de asuntos y esos eran nuestras materias y demás. Fue toda una investigación, ¿sí? Que ahí la hice también con un gran grupo, pero es parte de los meollos con los que viene trabajando Naturaleza de la Fuerza y de lo que personalmente me vengo preguntando. Así que contarles que estamos dando nacimiento a un nuevo dispositivo más, que son estos encuentros. No los hice así antes, estoy muy contenta, ahora se los voy a compartir, pero por eso necesitaba que entiendan este contexto macro. Muchas personas nos escriben y se están perdiendo por dónde entran, qué hacen, qué no pueden hacer, ¿sí? ¿Cómo siguen recorriendo? De hecho, ayer, ahí estuvo Nati, ¿no? La sesión de preguntas que fue de los contenidos del curso 2025 rondó mayormente en decir, ¿y cómo sigo estudiando ahora? Entonces, en ese sentido, pedirles un poquito de paciencia porque estamos estructurando cómo queremos darle forma, es decir, sedimentar, crear una estructura, pero no necesariamente es una estructura que responde a otras estructuras. Entonces es mucho más complejo de entender. Esto que decía, cuál es la relación entre lo que estas prácticas, conocimientos, donde lo que este sistema trae, propone y las estructuras que necesita para que habiliten con más fuerza esos conocimientos. Así que nos estamos preguntando por esas estructuras. Son un poquito las que les comenté, porque, como les cuento, el sistema, estamos en un punto donde sentimos, el equipo docente y las distintas personas que trabajamos en el sistema, estamos en un punto de sentir, wow, esto es como una carrera, como una formación de vida, como un estudio de odontología, arquitectura, música o cualquier cosa, o sea, que tiene esa posibilidad de profundidad, ¿sí? Y dejarnos en campos inclusive de poder hacer misión y labor en el mundo. Eso sería la formación en investigación y docencia. Pero también hay personas que no quieren sumergirse en esa profundidad y simplemente quieren practicar, quieren mejorar su vitalidad o su organización en algún campo. Entonces, ¿cómo hacer accesibles distintas capas de inmersión? ¿m? Y en distintos aspectos? Porque recuerden que tiene 5 ramas, por eso se nos vuelve complejo comunicarlo y se nos vuelve complejo pensar el procedimiento, no es solo alineación. Bien, entonces con este contexto, contarles que este es un nuevo dispositivo y ahora les voy a pasar a compartir de qué van estos encuentros de profundización en alineación. Voy a compartir pantalla. Hola Gui, lo lograste. Bienvenida. Guille es nuestra queridísima compañera que les recibe los mails, les responde, está trabajando en Secretaría y Palabra y haciendo también parte del engranaje del equipo de la red Naturaleza. Así que así la tienen también en su rostro quienes no la conocen. Bien, voy a compartir nuestra página web donde están ya subidos los encuentros de profundización. Falta hacerles unos retoques, pero ya están ahí. Entonces, para que también lo que yo les cuente lo puedan referenciar. Entonces, ya entré, ya entré en la pestaña novedades. Me parece que se está colgando un poquito. Bueno, ahí está. Acá pones navegar y bueno, ahora no me está. Ahí está. Puedes ir a distintas partes. Esta es la principal. Uy, se me fue solita. Bueno. También estamos tratando de compartir. La página web es nueva desde el año pasado, ¿sí? Ya que fui a la principal hoy, esta es la página principal. Tiene un poquito también actualizado el texto de qué es naturaleza de la fuerza. Acá tienen varias fotos de distintos momentos, los recorridos, los trayectos. Y acá está la charla de presentación del sistema del otro día. Es con los momentos del video.
y luego acá van a estar las 5 ramas. ¿Bien? Bueno, explórenla, les recomiendo mucho en computadora, más que en teléfonos, tiene videos muy hermosos. Entonces ahora vamos a entrar en lo que son las novedades. En las novedades hago clic y es donde está subida recién esto, encuentros de profundización en alineación. Ahí lo abro. Bien. Entonces voy a ir leyendo y voy a ir aclarando. Bien. Eh, en 2026, la práctica de alineación para estudiantes avanzados o con experiencia se realizará en formatos de encuentros de profundización con instancias presenciales y virtuales de práctica y reflexión. ¿Sí? Es eso. Dinámica de los encuentros. ¿Sí? Cada encuentro va a estar diseñado a partir de los asuntos de interés o preguntas de las y los estudiantes con trayectoria en esta rama. Durante los encuentros, las estudiantes estarán en un modo investigativo exponiendo sus preguntas, sus pruebas o hallazgos que están procesando en esta época en torno al asunto presentado. ¿Sí? Al inscribirse, cada estudiante tendrá que rellenar un formulario con esta información a partir de la cual Roxana diseñará los encuentros. ¿Sí? Entonces, les cuento un poquito de esto, o bueno, mejor le doy un pantallazo general que creo que sigue explicando y después nos quedamos. Los requisitos para participar, ¿m? Es haber realizado al menos uno de los siguientes trayectos. ¿Sí? No, no es necesario todos, sino alguno de estos. O tener al menos un año de práctica continua en alineación o, o el curso de práctica continua Asuntos 2025. Sé que muchas personas lo adquirieron el curso que dimos el año pasado, donde recorrimos 7 de los 9 módulos de alineación, ¿sí? Lo hicieron en diferido. Entonces, con que lo hayan hecho, podrían participar de los encuentros de profundización o haber tenido al menos 2 seminarios de alineación. Para este año puse estos requisitos que son pocos, en realidad quería poner 2 años de práctica continua y al menos 3 seminarios de alineación. Entonces este año va, como es el primero de estos encuentros, va con estos requisitos que no son demasiados, pero sí que ya tienen una inmersión, ya pudieron pasar las primeras capas de entender, bueno, de qué va esta práctica, ¿sí? Para poder profundizar. Y es condición estar activas en la práctica de alineación en la actualidad. Esto significa que o estén tomando las clases de práctica continua o estén de alguna manera activas en su dar, ¿sí? Donde están incluyendo esta información, en su investigar o en su hacer. O sea que estén en tema. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tener... sí, sí, presento todo y después abro y les cuento detalles, ¿sí? Porque el formato, como decía, el dispositivo va a dar cuenta también de qué va el encuentro. Entonces, vamos a tener diversos encuentros de profundización. Unas instancias van a ser presenciales y otras virtuales. Justamente estas 2 instancias van a tener modalidades bastante diferentes, ¿sí? Acá nos va a condicionar mucho el entorno, digamos. Vamos a tener 3 encuentros aquí en nuestra escuela, en nuestro hogar, en Patagonia, ¿sí? El primero es prontito, en Semana Santa, del 2 al 5 de abril, ¿sí? El segundo es en vacaciones de invierno. Esto es a confirmar entre el 14 y el 19 de julio. Y el siguiente es en primavera-verano, estimamos que será no, diciembre. Bien, no es necesario participar de todos, se puede participar de uno o de todos, como quieran. Y también vamos a tener encuentros virtuales. Los encuentros van a ser los días sábados, ¿sí? De 14 a 18. Como ven, son solo 4 horas cada encuentro de los virtuales. Y es el 23 de mayo, 13 de junio, 22 de agosto y 31 de octubre. Son 4 en el año. Un encuentro cada un encuentro dura solo 4 horas. Bien, entonces acá hay aclaraciones pero que se van a aclarar más en el que viene, ¿no? Acerca de cómo ustedes van a estar, quienes participen en una modalidad activa preferentemente,
¿sí? Y si no, también se puede participar como oyente. Ahora lo voy a aclarar esto, no se preocupen. Les voy a leer cómo es un poco la dinámica del primer encuentro del año, que es aquí en Semana Santa, para que esto también nos deje entender un poco de qué van a ir estos encuentros. Bien, entonces este encuentro se va a realizar en Semana Santa en nuestro hogar. El programa general, tenemos el jueves 2 de abril, que es el día de llegada, donde vamos a tener una primer jornada de trabajo, va a ser más en la tarde, la llegada va a ser entre el mediodía y la tardecita, ¿sí? Para tener una primer jornada breve de apertura, de enfoque y de presentación un poco de los asuntos munditos sobre los que vamos a estar trabajando y algunas de las dinámicas. Es de presentación y posiblemente emerja alguna dinámica de trabajo en ese mismo primer encuentro. El viernes 3 vamos a tener una sesión en la mañana, una sesión luego en la tarde y tenemos una noche de tertulias. Tertulias son grupos de conversación acerca de lo que viene pasando, o sea que vamos a estar en un modo muy investigativo. Bien, el sábado 4 vamos a tener igual sesión en la mañana, sesión en la tarde y en la noche vamos a tener presentaciones por estos asuntos y temas y preguntas que venimos trabajando, pero por grupos. Y luego vamos a tener un momento de poder bailar, escuchar música, tocar, un momento libre en nuestra sala hermosa. Y el domingo 5 tenemos en la mañana una sesión de conclusión, círculo de cosecha, ¿sí? Seguramente ahí van a quedar líneas de por dónde continuar, por dónde investigar, como líneas de tareas, de avance sobre estos asuntos presentados, un almuerzo y despedida. Entonces, las sesiones duran entre 3 y 4 horas cada una. Vamos a realizar el sostén cotidiano de las áreas del vivir, incluida nuestra alimentación en grupo, como lo he hecho en casi todos los seminarios hasta 2023, donde sostenemos y aprendemos también acerca del vivir. Vamos a cocinar en conjunto también. Y se pueden enviar las preguntas y asuntos a elaborar hasta el 15 de marzo. También es posible participar del encuentro como oyente sin presentar asuntos propios con anterioridad. Les voy a mostrar lo que es la inscripción. Acá abajo están los valores. Ahora, más adelantito podemos hablar de esto también. Las inscripciones para que vean a qué me refiero con este modo investigativo, ¿no? Entonces, bien. Bueno, lo primero es preguntarles un poco, que nos cuenten un poco qué trayectos ya vienen realizando, que me pongan en contexto de cuánto es su recorrido que vienen haciendo naturaleza, anotarse en cuál de los eventos vienen, de los encuentros vienen, y acá es eso, tienen que poder mencionar cuál es el asunto o pregunta que desean abordar en el encuentro. ¿Sí? Un poco en la dinámica que vinimos teniendo el año pasado ¿se acuerdan los encuentros de preguntas, las sesiones de preguntas? Pero acá a veces quizás no es solo una pregunta. Quizás es un asunto, yo estoy trabajando en esto, en mí, con otro. ¿En qué estás? Tiene que ver un poco con la tarea de la época o con lo que estés trabajando, que estés un poco en nudo, que estés un poco en pregunta o en una necesidad de mayor profundidad ahí. Un área, un asunto, una pregunta. ¿Bien? Una vez que mencionaste este área, asunto, que ya es un ejercicio el poder nombrarlo, ¿sí? Como estuvimos viendo en el trabajo final del año pasado, mencionar cuál es tu tarea de la época es un trabajazo. ¿M? Una vez que lograste ponerle nombre y mención a este asunto, vamos a les pido que traten de mencionar brevemente cómo venís trabajando, qué es lo que venís probando, qué descubriste, cuáles son tus hallazgos en torno a este asunto, ¿no? Este asunto que mencionaron acá. ¿Y cuál es tu mayor pregunta o necesidad o interés al respecto? Bien, entonces voy a dejar de compartir un ratito para ponernos ahí en contexto. ¿Sí? Entonces, no sé si se entendió, por si acaso lo vuelvo a aclarar esto. Estos encuentros
no es que están pensados desde mí en una dinámica de voy a compartir esto o aquello, sino que voy a diseñar cada encuentro a partir de lo que ustedes me envíen. ¿M? Por eso les pedí bastante tiempo de que me lo envíen. Si alguien está trabajando quizás piernas, puede ser por eso, muy concreto como más abierto. Está trabajando piernas porque tiene una situación donde no logra, entendió que tiene muy activo una zona y trabaja y se le reactiva, no la logra soltar, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a preguntarnos ahí, bueno, a ver, vamos a leer su estructura corporal, su postura. Vamos a ver si coincide con la lectura que la misma compañera tiene, qué estrategias abordó. ¿Abordó la cadena causal, o abordó la reactiva, por ejemplo? Vamos a hacer todo un análisis y ayudarle a comprender, ¿sí? Ah, lo que está eligiendo, vamos a ver qué ejercicios estuviste haciendo. Ah, quizás los ejercicios están ok y es el cómo los está haciendo, o quizás no es tanto de ejercicio, sino de un plano transversal más del modo. En fin, ¿se entiende? Esto sería un caso. Otro quizás está trabajando más sobre el modo de aprender, la atención. Uy, siempre no logro activar Estoy inventando ahora esto, ¿eh? No estoy logrando encauzar mi energía para poder dedicarme a lo que me interesa o dentro de la práctica. La atención, ¿sí? No logro poder sentir, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa? En fin, cada quien va a tratar de poder de nombrar, mencionar cuál es el asunto en el que más está trabajando, ¿sí? Sus pruebas, hallazgos y preguntas, y yo con esto lo voy a tomar para con esto diseñar el encuentro. Siempre voy a ir haciéndoles links a nuestros materiales de cada módulo. Les voy a decir, bueno, esto lo vemos acá para ayudarles, ¿no? A conectar la información, ¿sí? Esto lo vemos acá, lo vemos allá, pero vamos a ir haciendo un análisis. ¿Por qué? Porque tenemos como un interés muy importante el aprender a aprender. Sí, no solo aprender estos contenidos que doy cuando doy clase y les presento los módulos y prácticas, sino cómo ustedes pueden encontrarse ahí en esta situación, a veces en lo personal se vive como compleja. ¿Cómo abordo esto? No lo puedo resolver o necesito ayuda, ¿sí? Entonces vamos a dedicarnos a, desde ustedes, poder traer preguntas situadas, concretas, reales de ustedes, casos reales, ¿sí? Para poder seguir diciendo cómo vitalizamos el aprendizaje, cómo vitalizamos nuestra capacidad de plasticidad, de aprender, de revitalizarnos, de encontrar la vía más virtuosa, la vía más que despliega nuestro potencial, pero en armonía con lo que somos. ¿Sí? Entonces, es un intento de poder darles lugar a ustedes, a sus asuntos, de que me tengan, que yo pueda entender más también, que yo pueda armar mejores abordajes para estar cerquita de cada una de ustedes, ¿sí? Y al mismo tiempo lo rico, ¿sí? Porque esto lo hago mucho en procesos individuales, pero lo rico de que, por ejemplo, la Guille está presentando su asunto. ¡Wow! Estamos todos investigando sobre ese asunto específico de nuestra compañera. Por eso digamos, el formato presencial es el que ustedes van a estar más dinámicos, no solo sobre su asunto, sino que quiero hacerles trabajar en grupitos de cómo observamos y no solo yo dar información. Por supuesto que ya me conocen, yo voy a traer un montón de información y esto me gustaría que devenga en que se lleven tareas, en que se lleven, bueno, investiga por acá, desde lecturas, desde videos, desde prácticas, ¿sí? Que se lleven un baúlcito de info para después continuar. Continuar no necesariamente fuera de nuestras clases, quizás es en nuestras clases, ya saben con qué atención de estrategias. Va a ser un desafío, ¿sí? Pero queremos ese desafío porque no solo queremos tener información guardadita de lo que ya aprendimos, queremos tener información para la espontaneidad, ¿no? Para estar ahí
en la ola de lo que vienen, uy, estoy con esta situación, estoy estudiando esto, o tengo que presentar tal obra, o estoy con tal vínculo, tal proyecto, y bueno, cómo aprender a despertar nuestra chispa de leer la situación. ¿Se acuerdan cómo hacemos en nuestro antes de qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Y no solo imponer ni con las ideas, ni con el conocimiento, ¿sí? Ni con los miedos. ¿Cómo aprender también es despojarse un poco de lo que se sabe, ¿sí? Porque el conocimiento es trampolín, pero al mismo tiempo te deja al borde, ¿eh? No te tira al agua. Es un borde. Cómo nuestras herramientas de conocimiento van a estar disponibles, pero el presente es único. El presente que emerge con cada situación que vivimos y cada persona es único. Y quiero invitarnos a este desafío, ¿sí? Por eso estos encuentros a mí me apasiona mucho y también con muchas nos conocemos hace muchos, muchos años y saben que así como el año pasado en las sesiones de pregunta, toda la vida hemos abierto, aun cuando era yo muy jovencita, no tenía ni siquiera tanto conocimiento, digamos, al menos decantado o reconocido por mí misma como conocimiento, pero siempre nuestras clases han sido espacios de investigación donde alguien me decía, me pasa esto, y decía, vengan todas, vengan todos, y observábamos ese compa y a ver, y probábamos. Entonces yo realmente el aprender les quiero cultivar este estado investigativo porque estamos en riesgo en esta época. Siempre hemos estado en riesgo, esa es la cosa de lo vivo, ¿no? El riesgo es el filo, porque no es la definición, lo que les hablaba ayer en la sesión de preguntas. Pero hay un riesgo con tanta información que uno crea que esa es la cosa. La información nunca es la cosa, es el trampolín. La cosa es lo vivo, lo espontáneo, el conocimiento, digamos, que puede renovarse con cada momento, ¿sí? Donde yo puedo tener un contacto directo con el corazón de la cosa, con qué está pasando acá en la situación, qué está pasando acá es que puedo yo, porque no es solo, qué pasa ahí, lo puedo todo, no, un reconocimiento de qué puedo hoy, qué no puedo, y de ahí se establece el contacto, cuáles son las herramientas para abordar esta situación, ¿sí? Entonces, eh, creo que muchas veces, como tanto el año pasado como en otras prácticas donde hay personas que están comenzando, si bien este es el espíritu, siempre hay un poco de esto, ¿no? Siempre, siempre, desde el inicio hay un poco de esto en nuestras clases. Quiero darle más fuerza a este espíritu investigativo o de apertura del conocimiento, no el conocimiento como esto sellado, sino de apertura. ¿Y quiénes lo abrimos? Cada una de nosotras, la vida misma lo abre, porque la vida crece, evoluciona. Lo que conocimos antes da emergencia a una nueva planta, a un nuevo mamífero. Es la vida misma, evoluciona. Entonces nunca estamos preparadas para el presente del todo porque emerge algo que es más que lo que fue. Entonces, ¿cómo poder abordar el aprendizaje con esta dimensión de apertura, de maravilla y al mismo tiempo de, sí, tenemos conservación, vamos a poder con esto y cómo, eh, cómo lo podemos incluir, más que rechazarlo, amoldarlo, querer que eso nuevo se amolde a lo que ya sé. ¿Sí? Cómo los conocimientos son soportes, pero no lo que define. ¿Bien? Entonces, estos van a ser un poco los encuentros de profundización. ¿Más o menos se entendió la idea? Fred, cuéntenme acá y sigo con más cositas. ¿El espíritu se entiende? Bien, ¿estamos bien? Les voy a dar igual un ratito, termino presentando formatos y gracias, buenísimo. Y después les abro a que me hagan preguntas, aprovechemos. Entonces, quizás vuelvo a la página, sí, que nos va a ordenar, vamos más en el formato, a ver, quedé en el formulario ya está, esperen que, a ver si puedo volver atrás. Ya está en la web, o sea que ya lo podrían llenar. Por supuesto, si surgen dudas nos van a ir avisando, pero, ay, 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 me parece que hice lío. No me dejé ir para atrás. No.
Bueno, voy a volver a abrir la web. A ver si me deja entrar por ahí. Acá. Bien, entonces, acá estamos, sí. El encuentro en donde les voy a recomendar mucho que vengan a los encuentros presenciales, ¿sí? Porque me va a dar muchísimo más margen de trabajo entre ustedes. Esto que dije, tertulias, presentación por grupos, inclusive no sé cuántos asuntos me van a mandar, qué coincidencias tengan entre los que me manden, por eso va a haber mucho margen de misterio, mucho margen de improvisación. Cada encuentro va a ser muy único, ¿sí? Porque depende de ustedes. Yo armo con esto y les voy a tratar de tener libros, de tener bibliografía, de tener todo lo que yo pueda a compartirles para engordar lo que traen, lo voy a preparar, pero mucho va a surgir del intercambio entre ustedes. Así que voy a tener más información con el tiempo, después de este primer año. ¿M? Pero sí sé que quiero hacerles trabajos como cada vez que estemos en vivo con todas las ramas. Ustedes saben, ¿no? Ya todas las que me conocen y de distintas ramas, de las 5 ramas hacemos trabajos donde el conocimiento, antes de compartirle yo, hay trabajo entre ustedes, ¿sí? Para que no estemos solo ahí como a la escucha de lo que la afuera nos trae, sino que podemos trabajar adentro con la propia info, cómo hacer dinámicas de afuerar la información que ya tenemos, cómo tenemos dinámicas de ayudarnos a potenciar nuestra capacidad de notar, de percibir. Somos muy inteligentes, somos muy sensibles. Entonces, bueno, estrategias para hacer con eso, para yo misma poder darme cuenta de lo que ya me doy cuenta, poder acopiarlo. Y después, conocimiento vincular, dinámicas de grupitos para que puedan tener el mismo asunto con muchas compas y así. Entonces, esto solo lo voy a poder hacer en los presenciales, porque en los encuentros virtuales, igual algo voy a inventar, seguro, pero son más acotados, ¿sí? Son de un día, 4 horas, ¿sí? Eh, Algo vamos a inventar, pero bueno, va a ser mucho menos. Entonces les recomiendo mucho que puedan venir a los presenciales, Semana Santa, vacaciones de invierno y diciembre más probablemente. Y para eso hemos puesto, acá les voy... este es el de Semana Santa. Si en el de vacaciones de invierno tengo un poquito más de tiempo, voy a hacer más dinámicas de investigación, más grupales. Y en los valores hemos también tratado de poner, miren, por eso que sean versiones muy accesibles porque sabemos los costos de pasajes y demás. Pero, por ejemplo, el costo, el primero, el aporte mínimo, eh, en realidad casi solo cubre lo del vivir, casi cubre mínimo una partecita, un 30% del honorario de la docente, en este caso soy yo, y no cubre tanto gestión y demás, pero es para que puedan venir. O sea, si alguien está con muy difícil, puede venir con este aporte. Este aporte base cubre el mínimo igual, no cubre súper abundante, pero también sabemos que estamos en unos momentos complejos, por eso estamos tratando de poner valores lo más accesibles posibles, aun cuando sabemos que hay un valor enorme en el sistema y sabemos que damos mucha info, lo sabemos, pero nuestro intento es que puedan participar todas las personas que esto les pueda hacer bien y lo necesiten, así que por eso tratamos de poner valores accesibles. Entonces, este es el aporte base, en realidad cubre lo mínimo. Lo mínimo es como ahí. Y después hay un aporte de colaboración que inclusive estamos haciendo, que ya aporta un poquitito más, donde igual estamos haciendo, donde contribuyan una parte de lo que aportan con el de desarrollo va al fondo de becas, es decir, cada 4 aportes de desarrollo vamos a poder darle a alguien también beca completa que esté en situación compleja. Hay formularios para beca completa, se van a habilitar a medida que pasa esto y hay, van a haber formularios, ¿sí? Siempre invitamos a quien pueda participar que participe, ya conocen la naturaleza de la fuerza, siempre damos un montón y sostener el sistema, sostener todo lo que hacemos es un montón, inclusive estamos juntando fondos para terminar de construir nuestro espacio, saben que siempre damos descuentos, intercambios y becas, o sea,
nada, quien pueda apoyar es muy bienvenido para esto mismo, para poder dar variables y quien no puede también participe, para saber que no estamos todas en la misma situación, no todas generamos lo mismo en este mundo, entonces, bueno, ¿cómo podemos considerar distintas realidades? Y los encuentros virtuales son bastante, acá están, más accesibles, ¿sí? Porque son un encuentro presencial. Estos valores incluyen los otros que dije, incluyen la comida y el estar acá, que les buscamos y demás. Después les vamos a especificar, ¿bien? Nosotras estamos, la escuela está en las afueras de Bariloche. Bueno, esto creo que en cuanto a los formatos, y los presenciales van a ser acá en nuestro hogar. ¿Qué más mencionar de acá? Requisitos acá están. Bien, por ahora está así, no tiene, es esta info que es bastante simple porque, porque estamos empezando. Después quizás me dé cuenta que tengo que explicar muchas más cosas. Por ahora vamos con esto. Y sí, sí es para personas con recorrido. Yo creo que voy a abrir un poco a preguntas y después les comento de otras cuestiones. Creo que también están detalladas las fechas para enviar los asuntos, para rellenar los formularios, inclusive si todavía no llegan a poder pagar por cuestiones de su organización, igual y ya saben que van a participar, mándenme el formulario porque así yo puedo ir trabajando, porque como les dije, cada encuentro lo voy a armar con lo que ustedes me envíen. Y también decir, aunque esté escrito, lo digo acá, si hay alguien. Vieron que todavía no pudo formular muy claramente su asunto, su pregunta, ¿sí? Podría participar de todas maneras. Es una invitación, es un poquito proponerles que lo intenten, ¿sí? Como cuando tenían que intentar formular la pregunta, intentar hacer el trabajo final de encontrar la tarea de la época. Hay un gesto de invitarles a ponerse activas, pero no es excluyente. Si hoy por algo no pueden, no quieren, ¿sí? Igual podrían participar y van a estar en las dinámicas, digamos, que propongamos de cada asunto y de investigación, tanto como de escucha y prueba. ¿Mm? No, les abro un momentito a preguntas y después voy con alguna otra cosa, por si alguien quiere preguntar, aclarar algo. Hola, voy yo. Rompo el Hola. hielo muchas veces. Lo mío es una pregunta, Roxy, muy, muy personal, pero por ahí resuena en otro y tiene que ver porque me voy a anotar claramente en las prácticas. Y mi situación, primero, bueno, buen día, buenas tardes a todos y todas. La situación mía es que el año pasado, bueno, tengo hace ya 3 años haciendo práctica continua, pasé de alineación a biosofía y el año pasado me sucedió que justo coincidió con una hora, entonces la hacía diferido y eso hacía que mi situación fue la siguiente. Muchas veces repetía varias veces el comienzo de la clase y no la parte de las coreografías. Pero a mí me servía porque, no sé, cuestiones personales como armar el arco del pie, cuestiones así, esa primer parte me servía un montón. Y ahora me está resonando empezar la clase con vos, que sería la avanzada, la fase 2 y 3. Nada, es muy personal, pero era como la recomendación de si me conviene hacer la fase 2 y 3 el aula con vos, o hacer el aula con Sole, fase 1 y 2. Ah, genial. Entonces, buenísimo, Flor. Justamente después me iba a ir a práctica continua. La recontra entendí la pregunta, buenísima, como es de práctica continua, que está en relación con esto, porque me faltó decir que esto va complementario muy bien con el sostén de la práctica continua, que lo expliqué mucho ayer, pero hoy voy a insistir. Entonces, me va a venir muy bien tu pregunta para retomar por ahí. Voy a darles un momentito para que no se les vaya la atención de estos encuentros específicos, ¿sí? Y después retomo tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a los encuentros en sí de profundización que quiera traer o comentar? ¿O fui súper clara? Esto estoy evolucionando mucho. Yo, todo un trabajo para poder ser clara.
Eh, si no surgen ahora, pueden después, digamos, inclusive en nuestro formulario, no sé si está puesto, pero les podemos dejar si tienen dudas o preguntas, ¿eh? Pero bueno, si hay algo que yo pueda saldar ahora, aprovecho que hay algunas y algunos de ustedes acá. ¿Les gusta la propuesta? Les pregunto yo. ¿Les parece interesante que sumemos como este otro dispositivo? Sí, qué bueno. Se me ocurrió. Perdón, yo no sé si es una consulta, pero sí me quedo pensando en esta posibilidad de participar también como oyente, o digo, sin un asunto, que está buenísima la invitación a hacerlo y el desafío. Eh, pero bueno, me quedo pensando también en esta otra forma de participar, como en estar atenta a la, bueno, en actitud de investigación, sin un asunto tan, no sé, tan claro, tan delimitado. Totalmente, Gui, está abierto a eso. De hecho, si en algún momento esto sigue creciendo, porque creo que es un dispositivo que en principio me encanta, vamos a ver cómo funciona, pero que me dan ganas. Me imagino que se va a sostener en el tiempo. Quizás cuando esté la certificación, no sé si va a quedar solo dentro de la certificación o siempre lo voy a tener también abierto a todas las personas, pero bueno, creo que es un dispositivo que se va a mantener y si en algún momento hay 1000 asuntos, sería muy difícil. Vos te acordás el año pasado, en las sesiones de preguntas, lo que me tomaba cada pregunta, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, o sea, en esos casos voy a empezar a medir o hacer cantidades de estos de encuentros, pero sí se puede participar como oyente en este sentido, donde a veces una justamente no logra todavía formular en qué está. Es todo un viaje lograr formular, ahora estoy en esto profundizando, o acá, esta es mi pregunta, o este es el asunto que necesito investigar. A veces tarda en venir eso, y justamente cuando escuchás otras presentaciones u otros abordajes que no solo vinieron de la docente o del sistema en sí, se te aclara cómo abordarlo. ¿Mm? Entonces sí, se puede participar en esa modalidad de oyente. Gracias por traerlo, porque a muchas personas quizás les sirve mucho este comentario que traes. Em, como oyente no es necesariamente solo pasiva porque vamos a probar cosas todas, digamos, las personas que presentan sus asuntos son disparadores para que abramos mucho más que el tema en sí, ¿sí? Pero por supuesto, si presentaste un asunto, nos va a guiar de eje temático para desarrollar en las distintas capas y al mismo tiempo creo que le va a servir mucho a la persona que preguntó, ese es mi interés también, pero también le va a servir al grupo, ¿sí? Porque hablamos del conocimiento situado, siempre situado, pero bueno, a veces se nos dispersa, parece que hablamos de temas generales y bueno, acá van a tener un poquito más del color de cómo lo preguntó, de una especificidad. Pero sí es bienvenida a participar también con esa modalidad. ¿Alguien más? No sé si Soledad querías justo pregu- o era preguntar algo. Hola, Ro. Bueno, te hablo acá, no tengo dificultades con la conectividad, pero ¿me escuchás bien? Sí. Te escucho perfecto, Rami. Genial. Bueno, no, quería decirte no, que las consignas ya me abren varias cuestiones, sobre todo porque estuvimos todo este año trabajando y yo seguí también ahora en el verano pensando un montón. Sin duda, pensarla, ya ponerte a armar una pregunta ya es un montón. Pues vos trabajás muchos procesos diferentes, hay ciertas cuestiones más eh, de acompañar el proceso del cuerpo, digamos, de cómo vas desarrollando una temporalidad, que ya eso es todo un trabajo, y a mí se me ocurren varias cuestiones, una pensarlas con mi propio cuerpo y otra empezar a pensar cómo abordar otras personas o otros procesos y poder explicarlos y acompañarlos, que es muy difícil, en particular me parece siempre difícil de pensar.
Así que bueno, nada, quería decirte nomás que me quedaron esas preguntas para pensar para los encuentros. O sea, voy a estar viendo qué preguntas armar. Hay varias, hay muchas, bueno, todas las cosas que vos planteás, digamos, son distintas capas, como decís, o abordajes de distintas cuestiones, y bueno, cada una tiene sus propias también preguntas, ¿no? Así que bueno, nada, eso, nomás te quería decir, no, no son dudas, sino que ya se me abrieron consignas, digamos, para el próximo año. Her- Gracias, Rami. Hermoso y me re sirve lo que traes eh, para acompañar también este proceso de formular preguntas. Se me ocurren varias cosas. Se me ocurre que voy a dejarles una guiita. ¿Se acuerdan que el año pasado teníamos un texto que era el arte de preguntar? Quizás voy a hacer algunas guías de distintas formas a las que ustedes me pueden enviar sus asuntos y preguntar. Es un ejercicio ya enorme y bueno, como dice Rami, que encima les hace a ustedes pregunta de todo, ¿qué pregunto? ¿Viste? Cuando tenés el espacio, tenés la posibilidad, bueno, ¿cuál uso? Tengo muchas posibilidades. Ya es enorme, les va a hacer un montón de filtro, decidir qué, cómo, y expresarlo con claridad es un trabajazo, así te da cuenta, pero esta es la pregunta, o esto es lo que sé, o esto en realidad no. Bueno, ya ese es parte de lo que quiero, pero les voy a por un lado, quizás mandar una guiita para que lo puedan hacer y sobre todo trabajen, pero si cuesta mucho, manden como puedan. A veces quizás pueden mandar grupos de preguntas, ¿sí? Pueden mandar zona, área del asunto, esto. Rami dijo el cómo abordar con otros. Entiendo que es un trabajo, no sé si es de guía, de quizás coreógrafo, de docente, digo, a que me van mandando mundos, Ron, puede ser muy general y de a poquito. Si ustedes mandan y a mí me quedan dudas, voy a empezar a entrar en diálogo y esto ya va a ser parte del proceso, ¿sí? Entonces, si hay algo que tengan para compartir, mándenlo como puedan. Insisto, voy a preparar un intento de guía, ¿sí? Pero si no, como salga, porque esto es parte del aprendizaje. Cómo formular, cómo presentar un trabajo tuyo, cómo presentar un asunto a investigar, ¿sí? Es parte. Em, hmm, sí, también cuando vea lo que les pasa, se me va a aclarar más cómo ofrecerles la guía para que lo puedan formular, así como el año pasado, que fue el primer año que hice esto de sesiones específicas de preguntas. Del primer texto que armé a la guía que les pude mandar después, al ver cómo ustedes me preguntaban, mejoró muchísimo, porque yo también voy entendiendo qué es lo necesario cuando lo hacemos, ¿sí? Así que genial, Rami, buenísimo que ya tengas esos asuntos, pueden irlos, eso, anotando, esbozando, trabajando, y la cosa es como siempre trabajamos en nuestra práctica, ir de lo más grande a los detalles. Y lo más grande a veces es también dejarse anotar. Pueden anotar eso sin saber, como cuando decimos escritura libre, pueden anotar en una hoja grande asuntos o en un cuaderno desordenado. Lo dejan de cantar, lo miran, tratan de agrupar y adentro de eso, si son cosas distintas o es la misma. Bien, adentro de esto se hacen preguntas ustedes. ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Cuál es mi asunto? ¿En qué estoy? ¿Cuál es la pregunta que tengo? ¿O qué me hace contradicción? ¿Qué no entiendo? Pueden ir por el sí o por el no. Y de a poquito tratan de formular lo más sintético que puedan. La pregunta más sintética que puedan, pero pueden ir haciendo un trabajo. Y insisto, si no lo logran, me mandan hasta lo que tengan. Ahí creo que alguien escribió. ¿Está bien, Rami? Yo tengo una Sí, pregunta. sí, sí, está bien. Sí, sí, Soledad, después leo a Yelen. Sí, Ah, coméntame. si querés leer, perdón, lee nomás, ¿no? Bueno, no, es más que nada porque yo tenía el año pasado toda la intención de hacer la formación y al final me la perdí porque tuve un montón de trabajo. Yo soy médica y hay periodos que trabajo de forma muy intensa como para después tener más tranquilidad.
Y me encontré con todo tu trabajo a través de una formación en danza contemporánea que empecé re de grande, tipo a los 47 años, yo ahora tengo 51. Eran todas compañeras de 20 y Natalia Mucio creo que trajo tu libro Naturaleza a la Fuerza y a mí me flasheó, me encantó, me lo leí, no sé, me pareció re inspirador y un montón de cosas. El tema es, estoy a tiempo de poder ponerme como más en la práctica de la alineación si es que me puedo notar, quizás no puedo y está bien, o sea, por vos digo, por los requisitos. O sea, a mí todo lo que sea otra forma de abordar el cuerpo como que me reinteresan, porque a mí, o sea, yo atiendo asuntos del cuerpo, de un montón de gente distinta, ¿viste? De repente tengo un paciente de 20 años y viene alguien de 80 y todos cuerpos distintos. Y a mí como que siempre me interesa como investigar por una cuestión personal y por una cuestión de ver qué puedo aportar también, ¿no? Con la mirada, porque hay veces que son pequeños detalles y de repente a otra persona le puede significar un montón en su funcionalidad, como aparte estoy en lugares remotos. Bueno, nada, eso. Más que nada lo concreto es si hay posibilidad de ponerme al día, porque este año sí voy a contar con más tiempo para poder trabajar y tener una práctica más continua o no, o como que, digamos, me meta por que haga más lo inicial, ¿entendés? O sea, eso. Bien, entiendo, Sole, gracias. Entonces, lo que entendí de lo que dijiste es que todavía, o sea, hiciste con personas que toman cita en el sistema como Natalia Mucio, pero en sí las prácticas, digamos, conmigo, con alguna docente del sistema, todavía no tomaste. ¿Entendí bien? Empecé con vos el año pasado, o sea, ¿Cuánto virtualmente, y después tuve que dejar porque me tuve que ir. Yo a veces me vengo a trabajar a Noruega, o sea, para después hacer lo que quiero en Argentina. O sea, bueno, nada, me tuve que ir y me fui un montón de tiempo y estaba con muchas guardias y no pude. pero cuánto hiciste? Eso es lo No, que yo necesito. 2 meses, no nada, re poquito, pero 2 meses habré hecho. Todo el primer cuatrimestre, porque el año pasado fue particular, fue muy gordo, yo les Sí, di mucho. sí, sí. Y que estaba la posibilidad de ver las grabaciones, ¿no? Si lo llega, cuando tienen, digo para también quienes vean en diferido, si alguien tiene duda como Sole que dice hizo, porque yo dije curso asuntos que fue el del año pasado, y, y tiene alguna duda, nos escribe y Guille le va a decir y vamos a ver el caso puntual. En principio, para poder abordar este trabajo y que te rinda, sigamos que te Más rinda profundo. Ujú. que podamos abordarlo, ¿sí? Justamente lo abrí para poder tener distintas instancias. Mínimo, mínimo, mínimo tendrías que haber hecho completo hasta el primer cuatrimestre. O sea, las Ok. primeras 16 clases completas, eso sería el mínimo, ¿sí? Porque tenía Mm. eso como materiales complementarios, eso. Si no llegaste a eso, te voy a recomendar otro lugar de inicio, ¿sí? Ahora te comento. Y no te preocupes, quizás al de fin de año sí podés llegar, por ejemplo, el de diciembre de profundización. Ok, Por está ejemplo, quizás bien. ya llegamos porque ya recorrieron el año. Mira, eso no lo Está, había pensado, pero no, para avisarlo, pero tengo que ir haciendo ajustes porque es nuevo, pero sí, no te lo recomendaría para empezar. ¿Por está qué? bien. Perfecto. Mucha capa, todo el sistema y alineación en sí hay gente que está hace 14 10 15 años, o sea, mucho, tiene mucha capa. No es que uno entiende recién a los 14 años, para nada. Ya con una clase te quedan cosas, ya con un cuatrimestre, o sea, ya van quedando mucha info, pero sí es mejor que la puedas hacer, no ya cuestionándola, abriéndola, sino que la puedas vivir así abierta como, Está ¿qué es? bien. Primero? Y después lo cuestionamos. Justamente ahora, como con la pregunta de Flor, me voy a quedar respondiéndote, agarro acá la pregunta de Ayelen y ahí después voy al cómo seguimos este año y pongo en contexto las posibilidades de entrar en estos encuentros más el recorrido. Voy a leer en voz alta lo que escribe Aye. Hola Aye. Recién empecé el año pasado con alineación y creo que fue una etapa de iniciación y transición a la vez. La pregunta no apareció todavía, totalmente. Cuando uno está en la sensibilidad y en la hondura,
generalmente tarda en aparecer la pregunta. Cuando muy rápido preguntamos es que estamos como en una capa como menos vivencial, menos del propio impacto de un material con vos, ¿sí? Y ya estamos respondiendo desde lo anterior que teníamos, más mental. ¿M? O menos afectada, si se quiere. No está mal, solo que todavía tiene menos afección de lo que se práctica, ese suceso de aprendizaje hizo en vos. Por eso puede tardar mucho la pregunta y está buenísimo que se lo respeten. Sigo con lo que dice Ayelen. Dice, la pregunta no apareció todavía. Tengo incertidumbre si me adentro en el entrenamiento, si me adentro en el entrenamiento no pueda, por lo cotidiano de la vida, sostener la práctica para alimentar y co-crear esta instancia. No te, ¿Me ayudás? No estoy entendiendo. Si tu duda es, ¿tenés miedo de poder, si vas a poder con ambas cosas, con tanto la práctica continua de más en el entrenamiento? Me imagino que me hablas de la de Valen Gallo, junto con esta instancia. ¿Te referís a eso, Aye? Si podés ayudarme, porque no entendí muy bien la pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola. Eh, en realidad tiene que ver por un lado, la oferta de espacios con las compañeras y los diferentes como estadios. Si es por ahí, tampoco encuentro como el horizonte de cuál abordar puntualmente con ellas, habiendo hecho el curso de alineación todo el año pasado virtual, o si elegir esto, que es como la profundización con vos, esta instancia que hoy estás presentando, y Mm. también eso, atravesada por lo cotidiano, ¿no? Y por cómo alimento esta práctica para que aparezca la pregunta o para que aparezca algo desde lo encarnado eh, y que me oriente, ¿no? Como que todavía, por ejemplo, estoy revisando materiales del año pasado y volviendo a la práctica. Y bueno, y estamos nada, mañana es 1 de marzo y como eso, bueno, a dónde me anoto, qué rumbo tomo sin la intención de dejarla, pero como dando el paso acertado. Buenísimo. Perfecto, ahí entendí. Entonces ya nos metemos más en la relación de estos distintos, les mostré el mapa primero, bueno, cuáles son estos distintos accesos a naturaleza de la fuerza, cómo una los va combinando según la vida cotidiana y los intereses y posibilidades que tiene. Entonces, arranco con Aye, con Soledad, que son más de alineación, y después me voy con Flor. Entonces, Ayelen me está preguntando también de las ofertas que hay de este año de la práctica continua sostenida, en cuál, si sería ese el mejor lugar, o meterse en encuentro de profundización, o seguir con sus notas de lo que ya asimiló el año pasado para que aparezca la pregunta. Entiendo que está preguntándose cómo sigo. Em, lo que yo recomiendo como elección, y más cuando solo hiciste un año, es sostener la práctica continua. Si hay que elegir algo, sostendría la práctica continua. ¿Por qué? Porque la práctica continua te da el ritmo, ¿sí? El soporte rítmico, como caminar, como respirar, que va a permitir que se asimile lo que el año pasado vimos. Justo ayer en la sesión de preguntas explicaba esto, voy a tratar de hacerlo muy breve. El año pasado no fue un proceso de práctica continua. La práctica continua, ¿qué es? ¿No? ¿Por qué no fue? La práctica continua es esta instancia de encuentro en clase que en general es de asimilación o profundización vivencial de ciertos contenidos del sistema, ¿sí? Tanto teóricos como prácticos y cómo los voy pasando a mí y volviendo propios. Asimilar es una cosa muy importante. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando tiene que ver con incorporar algo que era externo. Asimilar es lo que hacemos, la primer metáfora encarnada real es la comida. Algo, manzana, es algo que no soy yo. La como, la desmenuzo, entra en el torrente sanguíneo después del digestivo
y se vuelve yo, se vuelven mis células. Ese es el proceso de asimilación. Muchas veces solamente hay contenido y si no pasa por esa asimilación que se vuelve vos, es muy complejo, por eso nos llenamos de cosas que después no practicamos. O es como, viste, cuando hay ciertas comidas que pasan de largo, no las pudiste digerir bien, o las vomitas, o bueno, la asimilación es donde algo externo, todo conocimiento, práctica o información externa se vuelve vos. Entonces, una de las áreas para que el conocimiento se vuelva propio y sea encarnado es la práctica sostenida. ¿Sí? Esa es la práctica continua, es el mayor interés de la práctica continua. Sí, por eso en el mapa decía que ese era uno de los procesos educativos, práctica continua. Ahora en un ratito vuelvo al mapa para que me entiendan. Ahora, el año pasado usamos el espacio de la práctica continua para hacer un proceso educativo en el sentido de compartir también como booms de asuntos. Vieron que compartí un montón de asuntos de 7 módulos, ¿sí? Que en general se pueden transitar en años, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la certificación en general, habíamos hecho un primer plan de los primeros 3 módulos todo un año. Los otros 2 módulos, todo otro año. Y nosotros en un año transitamos por asuntos de 7 módulos. Además, les di un montón de materiales teóricos, complementarios, ¿sí? Además, en las clases a veces no eran clases de circulación, esas eran una al mes, que eran las de integración. En las clases estábamos investigando, estudiando las tendencias, estrategias para intervenir esas tendencias. O sea, estábamos analizando y viendo la práctica. ¿Bien? Eso fue el año pasado, por eso quizás a Yeleni y otras que transitaron el curso Asuntos o el del año pasado, tienen, wow, mucha info, mucho boom. Sí, porque fue más un dar información. Por eso mismo que a Yelén y en general les voy a proponer que lo que priorizan es la práctica semanal. Y es mejor que sea práctica guiada, o sea, que sean nuestros espacios, porque sola en casa con tus apuntes no es lo mismo. Hay algo del inconsciente o del control que tiene que soltarse, donde vos entrás en esa práctica que es guiada, que es que tiene una propuesta, que tiene un recorrido, donde vos te puedes sumergir con todo tu ser, dejarte llevar. Eso es genial si va complementario con práctica vos sola, donde decís, bueno, hago esta tarea, bueno, a ver, pruebo yo, estudio. ¿Sí? Esa es la dimensión donde vos te guías a vos misma, genial, y hay otros momentos donde es la guía. Entonces, a Yelén, yo priorizaría, si de todos tenés que elegir algo, la práctica continua. ¿Sí? Ahora, para elegir de esas dos, las dos podrían ser, las dos te podrían ir bien. Yo te voy a comentar sintéticamente las diferencias de una y otra, pero te voy a recomendar que escuches la charla de la práctica continua, que ahora se las voy a mostrar. Está en la página web cuando entran en práctica continua. Está la charla y ustedes pueden escuchar a las chicas mismas para escuchar lo que ellas cuentan a nivel de la diferencia o leer cada una de estas salas cuál es el enfoque. Pero sí te cuento que cualquiera de las dos sería buenas. La elección puede depender de o el día que puedas, que te venga mejor, ¿sí? O del tipo de energía con el cual querés transitar. Te las explico. La clase de Valentina Aviani de los sábados de 10 a 12 es alineación, un acercamiento a la práctica ralentizada, es decir, va a tener un enfoque más en este investigar cuál es la posición justa para mí, cuáles son los soportes que necesitamos para llegar a ese ejercicio, qué es lo que está en juego, qué es lo que está en juego en ese ejercicio y en nuestro cuerpo para tener en cuenta y priorizar. ¿Sí? Entonces va a ir de a poquito y va a permitirle a los tejidos llegar, estirarse sin compensaciones, fortalecerse sin compensaciones, encontrar cuál es el movimiento. ¿Mm? Va a respetar nuestros asuntos, los que viste el año pasado, o sea, va a recorrer, porque estos son los asuntos de los 9 módulos que toma la práctica, los va a recorrer, pero con esta profundización y relentamiento. ¿Sí? Bien.
Por otro lado, la práctica de los martes de Valentina Gallo, los martes de 9 a 11, ¿sí? Va a ir en un recorrido donde va a tomar los asuntos también que vimos el año pasado, pero una circulación más dinámica y por cada mes va casi que repetir. Va a tener un mes donde recorre el mismo grupo, donde se insiste por el mismo tránsito en el mes, más dinámico, con foco más quizás dinámico y hacia la fuerza, más hacia el entrenamiento, pero en esa insistencia vos lo vas a recorrer de distintas formas. Es el mismo recorrido con variables. ¿Mm? Entonces, en uno tenés un poquito más hacia el entrenamiento y lo dinámico y en otro más ralentizado y explorado qué es lo que está en juego. Entonces, en base a esto podrías elegir cualquiera de las dos, te iría bárbaro. Bien, entonces, si querés tirarme dedito, decime si te voy respondiendo, si vamos bien. Te voy a agregar unas cositas, pero ¿voy bien? Te Perfecto, sí. Me pasa que como que este año también fue la oferta más diversificada y bueno, obviamente la impronta de cada compañera y el profa y ahí es como que me desorienté un poco. Entonces también es como el año pasado fue mucha información dando la voz, que eso también es la construcción de la transferencia con el docente. Y de pronto, bueno, ahí aparece como bifurcación. ¿Qué hago? ¿Desde dónde? Yo estuve en la charlita, en el encuentro por Zoom con las chicas. Bueno, y ahora estoy como meditando un poco eso, no terminé por ahí de entender muy bien como desde dónde de cada una. Y por otro lado también me preguntaba, bueno, no hice biosofía, entonces digo, también puede ser una posibilidad esa. No sé. Tam- Eh, yo creo que todavía estoy como ahí madurando mucho, decantando mucha información que el año pasado nada, era muy condensada y bueno, me di todos estos meses también para volver a encontrarme un poco. Sí, 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 sí. Lo que te puedo decir que también te colabore es, sí, estamos en crecimiento con naturaleza de la fuerza y yo misma tengo necesidad de que estas docentes que son geniales también asuman, porque si no tampoco puedo seguir creciendo y el material tiene mucho para dar y tengo que hacer los cuadernillos, se viene la certificación. Ellas me han ya ayudado con la certificación y ellas van a ser docentes de la certificación, o sea que te las recomiendo profundamente a cualquiera, creo que les van a encantar, pero decirte que son muy fieles también al sistema y que lo van a estar dando. ¿M? También entiendo que cuando uno hace un año que justo te cambia el docente puede ser un poco difícil, también como que entiendan que hace 1000 años que doy clases y que esto tiene que seguir creciendo y que yo no me voy, yo creo que las voy a estar ahí adentrito con ustedes tomando también. Después, decirte que eso, cualquiera de las dos está muy bien, te pueden servir. Y inclusive, si empezaste, ponele con Valen, la de los sábados, sentiste que no, te podrías, ¿sí? Eh, cambiar a la otra de las clases. Pero de todas maneras, recomiendo probar. Recuerden que este trabajo, Naturaleza de la Fuerza, trabaja cada vez mejor en la insistencia, en el sedimento. ¿Sí? Es una práctica que cada vez te va regalando más cuanto más la recorres. ¿Sí? Entonces, por eso te recomiendo como insistir en un punto, seguir transitando, porque te va a hacer que se te ordene lo que quedó quizás muy arriba. ¿Sí? Te lo va a calmar, te lo va a traer. Decidilo vos, por supuesto, por lo que te escucho y como me imagino que hay una sensibilidad de que es mucho de profundidad. En principio, te recomendaría más insistir con la alineación solo para que se te ordene más lo que ya recorriste, ¿sí? Pero la verdad es que Biosofía fase 1 y 2 con Sole, que es las primeras dos fases, digamos que está todo el estudio del caminar, también te va a hacer mucho sentido. Todas las 5 ramas están muy enramadas, entramadas. Cada una te habla de la otra, ¿eh? Van a encontrar mucha resonancia. Entonces, la semana que viene todavía pueden pensarlo, empezamos la semana del 9, o sea que pueden decantar estas charlas
pensar y de los distintos ámbitos del día que me viene mejor, de mis ganas y posibilidades, elijan. Pero sí les recomiendo elegir un tránsito mínimo una vez por semana para poder insistir. Entonces, Ayelen, como para redondear, estaría muy bien cualquiera de las dos, de alineación y también biosofía con Sole es posible también. Bien, Buenísimo, gracias. de nada. Después, para Soledad y en general. Antes de ir a Soledad, primero en general, decirles que estos encuentros de profundización son recomendados que sean como encuentros de profundización, por eso son encuentros puntuales dentro de un sostén de la práctica. Idealmente es que puedan hacer la práctica continua y venir a uno, a dos, obviamente si quieren más, venir a estos encuentros, pero van a ser encuentros más de lupa, investigación, como las sesiones de preguntas, pero bueno, con puesta en práctica. Es, si tienen que elegir, elijan el sostén. A menos que ya hace muchos años que vienen estudiando conmigo, ya tienen su práctica propia, que acá me parece que me contradigo de lo que le dije a Yelén. Yo a Yelén le dije, no, ten un espacio donde te guíen, porque ella recibió mucho, porque tiene que decantar más en lo inconsciente. Entonces, por eso prefiero, en ese caso de Yelén, que ella siga a alguien que le guíe. Pero después de un tiempo, cuando ya vienen a nuestras clases hace mucho, hay personas que tienen su práctica recontra incorporada y la hacen antes de cada cosa. Entonces, en esa instancia, los encuentros de profundización serían tu prioridad, porque te van a dar un renovar, un ponerte más investigadora sobre lo que ya tenés. Si en esos casos, solo quienes hacen mucho, ya tienen sus prácticas, ya lo aplican, ahí sí priorizan encuentros de profundización. Si no, siempre priorizan el sostén de la práctica continua y pueden agregar los encuentros de profundización. ¿Mm? Recuerden que la práctica continua la pueden hacer en vivo, semanal o en diferido también. Y que les van a quedar las clases durante todo el año para revisarlas, insistir y eso. Bien, entonces, ahí general, ahora voy a Soledad. Em, un poquitito lo dije, pero le pongo más fuerza que te recomiendo. Bueno, deberías revisar realmente hasta qué llegaste con nuestro curso del año pasado, pero si no hiciste mucho todavía, sí te recomiendo que hagas el tránsito anual. Con lo que me contás de médica y quizás esté muy bien la de, por toda la información detallada que se va a desplegar, la de los sábados, quizás te puede interesar más, ¿sí? Son diferentes, pueden hacer las dos, eso es, digamos, obviamente eso es ideal, pero a veces yo les digo la de mínima porque a veces estamos en la de mínima, pero ideal si pueden hacer las dos, son diferentes y complementarias. La de, como dije, la de Vane Laviani, si vos trabajás con personas, te va a dar como mucha data de cómo intervenir también ahí. Si bien no es las clases de práctica continua no es un enfoque para formar docentes o terapeutas, eso es la certificación. ¿M? Pero como ya saben, hay muchas herramientas que muchas personas que ya tienen su oficio fuerte las van incorporando y las van aplicando, ¿sí? Entonces, quizás la de los sábados va a ser eso, ralentizada, si tu modo de recorrer va bien con esto, está buenísima. Y si no, Valen Gallo también explica muy bien, es muy inteligente en sus recorridos. Estuvimos trabajando desde el año pasado, estamos trabajando en el verano con lo que van a ser sus clases, con los mapas, el programa del año. Sepan que también yo estoy acompañando todo eso que ellas van armando, estoy ahí atrás con ellas, voy a estar adentro de las clases. Tenemos todo nuestro trabajo docente acá también. Y sepan que ellas vienen dando clases hace mucho. ¿Mm? Buenísimo. Entonces, esas dos están buenísimas y Soledad. Si vos como decía Aye lo de biosofía, si vos querés cruzar, por ejemplo, biosofía fase uno con Soledad y una de alineación es alucinante, porque el trabajo de biosofía clásico y misterio de la fase uno tenemos un trabajo muy profundo en el estudio del caminar y en los patrones evolutivos. Es súper rico y cómo eso
se cruza algo tan ancestral con el despliegue como de nuestra cultura, inventar formas para nuestro cuerpo extrañas, en este caso extraordinarias, en este caso la del ballet, que el- es un delirio para nuestros cuerpos ancestrales, pero se puede si entendemos cuáles son las operatorias en su núcleo, como el ADN que la vida encontró. Y ahí es donde estudiamos el caminar para aprender de ahí y llevárnoslo a estos inventos. Entonces, podrías combinar biosofía fase uno y una de alineación, o dos de alineación y biosofía, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y ahora me quedo con Flor. Flor, entonces, ahí ayúdame a ver si me quedé bien. Me preguntaste que el año pasado hiciste mayor, como tenías otras cosas, en general te quedabas a la mitad de la clase, mayormente hacías la barra y no hiciste tanto las partituras del centro, ¿sí? Entonces me preguntabas si seguís, repetís con Sole o iniciás conmigo. Em, l- yo voy a retomar, les cuento cómo va a ser la que voy a dar este año. El año pasado hice sacudón en todo. En las de alineación, fue un montón, y en las de biosofía también. Quería, hace muchos años que venía dando y hay personas que vienen hace años y otras siempre se suman. Entonces quería, digamos, considerar a quienes también vienen recorriendo, entonces fui un poquito acelerada y llegamos a un nivel intermedio en lo que se llama en ballet, un nivel intermedio principiante, ¿sí? Es un intermedio, casi llegando a un intermedio intermedio, pero una vez que ya pasamos lo inicial, se arma, le contaba a Pau Marini, se arma como una meseta. Una meseta significa donde tenés que permanecer en ese nivel un buen tiempo para que los tejidos, para que todo el aspecto técnico en carne. Y por aspecto técnico no nos referimos a la forma externa del lenguaje, sino al cómo hago para hacer en alegría, en vitalidad, en salud, ¿sí? Estas formas exóticas. Entonces, yo me voy a mantener o sea, yo creo que todo este año vamos a estar en este plano intermedio, de nivel intermedio, con el lenguaje que adquirimos el año pasado, y sí, con esa base vamos a dejar entrar algunos nuevos pasos que no conozcan, ¿sí? Pero, ahí se cortó. No, estamos ahí. ¿Están ahí, no? Estamos, sí, perfecto. Pero vieron que vieron lo que nos costó, acá están algunas, empezar el lenguaje, era dificilísimo al inicio. Cada partitura era un montón. Y después, como hizo un surco de un tipo de movilidad, cuando agregaba movimientos ya era mucho más fácil aprender, ¿no? Porque ya entendimos, porque parten del tendu, del fondu, ¿sí? De un montón de movimientos del envelope, del develop, que ya son como base. Entonces, vamos a ir agregando, pero más lentamente. O sea que me voy a mantener en esa meseta de intermedio, haciendo salpicones vamos a seguir con nuestro trabajo de trazos, con la pintura, con las músicas, como vamos a volver a algunas exploraciones del inicio, para que con quienes llegamos a este lugar el año pasado puedan sus tejidos llegar más a menos. Eso es lo que yo voy a recorrer. Ahora, si no hiciste, Flor, ahora voy muy puntualmente con vos, si no hiciste ninguna de las partituras del centro, nada, nada, ¿o sí? Sí, solo que las hacía muchas. Yo noté esto, lo traigo para esto para todos. Tengo horarios libres y justo me coincidía con una hora en una clase, bueno, y notaba que a veces podía hacerlo porque, bueno, se suspendía el otro y notaba lo que me dejaba a nivel vibratorio, no sé si sistema nervioso, me dejaba algo, una claridad, Roxy, Sí. lo sabes muy bien, yo hago la práctica de 2 horas, un jueves, el viernes, todo está amplificado, ordenado, es maravilloso. Entonces, me interesa seguir eso. Ahora ya me acomodé este año, a partir de abril voy a poder estar. Y lo que me pasaba con las partituras del centro era eso, que como lo hacía diferido, eh, me costaba llegar a la partitura, pero sí, las conozco a todas. Y también noté esto que decís, Roxy, que en el verano yo estuve mucho tiempo en el mar, me pasó algo muy fuerte que surfié y era salir de surfear y entender la corriente y ir al Tandiu y sentir todo.
mucho mejor. Fue tremendo, era como, quiero volver. Y era como, claro, era ese claro. Entonces ahora quiero hacer partitura en medio. Vamos a ver qué me banco y qué no. Entonces, si Muy estabas con feliz. esas ganas, te digo que sí. No, ¿sabes? Este verano quedaron todas medio enloquecidos con el clásico del año pasado. En la Estaba playa. Me dio una bailando. barra imaginaria. Muy ¿Viste, bueno. Laura? Buenísimo. Bueno, está bien, Flor, podemos probar. O sea, yo no sabía si había llegado porque voy a sostenerme más. Obviamente, hago un primer mes de retomar tejidos, mucho más simple el primer mes para volver de a poquito y cuidarnos, pero vamos a estar más o menos en esas partituras y seguir por ahí. Si vos llegaste a verlas y sentís que podías seguirlas, sí, y si no, bueno, te recomendaría Console. Eh, Sería hermoso si pueden hacer lunes un poquito más simple y los jueves conmigo, pero si no, hacen jueves conmigo y ya saben que la clase les queda y la pueden repetir en la semana también, que será una linda estrategia, sí que tenía. Pero si voy a mantenerme en ese nivel, vamos como siempre a ir aprendiendo un poquito más movimientos nuevos, pero muy en la misma base, ¿sí? Algunos saltitos nuevos que ya habíamos empezado a esbozar, nuevos giros y eso pero los empezamos muy a fin de año, entonces por eso hay que mantenerse. Yo estimo que vamos a terminar eso en un intermedio mucho más gordito, como más asimilado en el cuerpo y siempre en escucha de cómo vamos. Sí, así que sí, Flor, no hay problema, puedes venirte a estas. Si no hacen alineación, quien hace biosofía o tiene que practicar sola, porque igual es una exigencia para los tejidos, o súmense, lo ideal es hacer alineación y clásico. Todos los años que daba en Buenos Aires, en nuestros espacios, daba 2 horas de alineación y en continuado biosofía clásico y misterio, ¿sí? En continuado. Para el cuerpo es mucho más fácil, porque recuerden que clásico propone una innovación, tiene exigencia. Entonces, ¿cómo vamos preparando los tejidos materiales para que lleguen? ¿Sí? No solo nuestras ganas, sino que llegue. ¿Bien? Bien. Sí, muchas gracias, Rami. Ya estamos, creo que sí. Muchas gracias, Rami. Sí, empezamos la semana del 9. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas, les hago un paneíto veloz por la página. ¿Estamos bien con las preguntas? ¿Pude responder? Genial. Entonces, miren donde tienen también las cositas para que ustedes las busquen y cada vez estamos mejorando más, mejorando en el sentido de agregando información. Esta es la página principal, ¿sí? Para conocer más lo de la práctica continua. Entran acá, uy, a esta. Y pueden ir, este es el menú, uy, se carga solo, perdón. Acá está la práctica continua, ¿sí? Novedades está muy lindo también para que chusmen, pero ahí está la práctica continua y estoy entrando. Acá tienen el formulario mismo de inscripción, acá tienen los valores directo. Esta fue la charla que les comento de la práctica continua, que igual Aye me dijo que la vio, pero por si alguien no la vio, donde acá tienen los temas, por si no la quieren ver entera, ¿sí? Acá tienen y pueden hacer clic y entran en cada una, ¿sí? Acá hablan las chicas, no solo yo hice la presentación y acá cuento lo que voy a dar también, o sea, contamos de cada sala y quién lo presentó, ¿bien? Acá está la mirada global de que va a ser, no les dije, todas las salas de práctica, cada clase tiene encuentros de sesiones de pregunta y tienen también materiales complementarios, o sea que vienen gorditas como el año pasado y también, no como el año pasado, pero vienen gorditas y van a tener las clases en la plataforma durante todo el año acá explicando un poquito qué es la práctica continua. Y acá tienen acá viste Sole, que me preguntabas, acá puedes entrar en cada una para ver un poquito más detalles, además de la charla. ¿Sí? Y acá está el equipo. Sí, hay 2 docentes más que no están acá, pero que ya las vamos a subir. Estas son las de este año, de la práctica continua virtual. Bien, ¿qué más? Bueno, acá hay charlas, ramas del sistema. Bueno, y en las charlas del sistema, salgo de acá,
les comenté, ya les presenté el contexto de este año y contarles que este curso, de las clases que el año pasado vimos, lo estamos filmando en alta calidad y con nuestras propias ilustraciones y animaciones, porque ese curso, para que lo tengan como cuando uno tiene un libro, las mismas clases del año pasado la van a tener disponibles. Eso sí, también eso también, Soledad, ahí les puede servir. Por un lado está la práctica continua, que va a ser más de práctica, y los contenidos teóricos, procesuales, de investigación. Todo eso lo van a tener en este curso. ¿M? Así también no es solo a través de librillos, sino también de estos cursos los van a tener a disposición. Así que estamos en un año de eso, de mucha bajada también, y todavía un poco el que viene, para poder llegar a la certificación que empieza en 2028, para que quienes la recorren les sea muy fácil tener todos los contenidos para poder hacer sus encuentros presenciales y después poder sostener, digamos, poder seguir sosteniendo su práctica y su investigación. Y última cosa que voy a decir, que quienes hacen práctica continua, en caso de que quieran sumergirse en la certificación, uno de los requerimientos son X cantidad de horas de práctica continua, o sea que también les sirve en eso. ¿M? Así que digo, porque no se va a poder participar de la certificación si no han tenido como cierto recorrido antes. Lo aprendimos y es importante que tengan un poco de recorrido porque ya va más de lleno a profundizar la certificación y bueno, nada, es el aprendizaje que tenemos. Así que también lo que van haciendo, quien en algún momento, si deciden hacer un camino hacia la investigación o docencia de naturaleza, les viene también re bien todo este tránsito que están haciendo este año y el año que viene, que nos quedan previos a la CERTI. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sirvió? Buenísimo. Lo logramos. Bueno, este año me propuse 1000 charlas, pero es porque sé que están haciendo, como decía Yelén, están mareadas, 1000 cosas nuevas y no se entiende nada. Sí, ayer, como vos nos llegan un montón de preguntas, por eso dijimos, tengo que hacer charlitas para explicar, pues está creciendo todo mucho y hasta que tengamos la estructura informativa clara, ir comunicando aunque sea así en la charla a la antigua. Y la Nati ahí siempre acompañándonos desde hace años. Gracias, Nati, por acompañar desde siempre todas las prácticas y todo, y siempre curiosa, ¿no? Qué ejemplo de seguir aprendiendo. Gracias, Nati. Bien. Bueno, ¿estamos bien? Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Aye. Gracias, todas. Gracias a todos. Y bueno, un abrazo enorme. Quienes vean en diferido, en los formularios van a poder hacernos las preguntas que hoy no logramos saldar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una semanita más. Aprovechen a ordenarse, a revisar todo lo que vimos en otros momentos, a prepararse. Y la semana del 9 arrancamos con la práctica continua. Y bueno, ojalá vea algunas de ustedes en Semana Santa por acá. Muchísimas gracias, lindo fin de. Gracias.